Hola a todos. Antes de comenzar, déjenme recordarles que si aún no se han suscrito a mi canal, denle like y comenten la historia que les voy a contar. Vamos a sumar más seguidores y crear una comunidad fuerte. Ahora, déjenme contarles lo que ha estado sucediendo en mi vida últimamente. Desde ahora, este será mi hogar y todos los demás deben largarse. No entiendo por qué está pasando esto de repente. Después del funeral de mi madre, con quien vivíamos, mi suegra y cuñada me lanzaron palabras hirientes. A pesar de los intentos de mi esposo de mediar, sus ataques continuaron. Estás siendo engañada. ¿Te lavaron el cerebro o algo así? Probablemente esta situación se deba a que tu madre te malcrió. Al final, tu madre es la culpable de criarte así. Podía tolerar que me criticaran a mí misma, pero no soportaba que culparan a mi madre. Soy Sandra, una mujer casada de 37 años. Conocí a David, un año mayor que yo, en el trabajo, y nos casamos hace 5 años. Mi esposo, mi madre y yo vivíamos juntos, pero muchas cosas ocurrieron en estos 5 años. Cuando nos casamos, trabajaba en la empresa inmobiliaria de mi padre. Siempre me había interesado el dinero y el flujo de personas, así que estudié economía en la universidad y apliqué ese conocimiento a mi trabajo. Sin embargo, en el trabajo, algunas personas reconocían mis logros como habilidades propias, mientras que otros ampliamente los atribuían a la influencia de mis padres. Aquellos que hablaban mal de mí a menudo me referían no por mi nombre, sino como la hija del jefe. Mi esposo ocupaba un puesto importante en el departamento de ventas de la misma empresa donde trabajaba. Muchas mujeres mostraban interés en él, y estando en una relación, a menudo sentía miradas incómodas dirigidas hacia mí. Por supuesto, no creía que todo mi éxito en el trabajo se debiera únicamente a mis habilidades. Reconocía que era resultado de la cooperación de quienes me rodeaban, pero me molestaba la etiqueta de la hija del jefe que parecía pegarse a mí. Fue durante esos días difíciles cuando trabajaba con esos sentimientos que mi padre falleció. Mi hermano asumió la presidencia de la empresa, y quizás por eso, las críticas hacia mí se volvieron aún más duras. Decían, la hicieron presidenta porque ella es un fracaso. Empecé a ser burlada como la hermana del jefe con más frecuencia. Normalmente, podría haber sido solo irritante, pero en ese momento acababa de perder a mi padre. Estaba emocionalmente agotada, y esas palabras cortaron profundamente en mi corazón. Después del funeral de mi padre, comencé a reflexionar sobre lo que realmente quería hacer. Mi madre siempre me había enseñado a vivir libremente desde que era una niña, pero siempre sentí que trabajar en la empresa de mi padre era el camino natural. Estaba satisfecha con mi trabajo actual, pero sentía que faltaban elementos que me inspiraran a seguir adelante. Después de mucha reflexión, le declaré a mi esposo que quería convertirme en inversora. David no rechazó mi decisión inesperada y me apoyó. También influyó en mi cambio de carrera a vivir con mi madre después de la muerte de mi padre. Cuando le dije que quería renunciar a mi trabajo y convertirme en inversora, sonrió y dijo, deberías haber seguido tu camino favorito sin preocuparte por tu padre desde el principio. Fue poco después de la muerte de mi padre. Decir tales cosas podría parecer irrazonable, podría parecer que estoy huyendo de mis colegas, pero antes de hablar con mi madre, me preocupaba por esas cosas. Pero al verla sonreír, ya no me importaban las opiniones de los demás. En medio de los días ocupados de funerales, herencias y mudanzas, emprendí un nuevo comienzo como inversora. Naturalmente, no todo fue fácil desde el principio, pero mi tranquilo esposo y mi madre me apoyaron en cada paso del camino. Utilizando mis ahorros pasados y la herencia que dejó mi padre, mis inversiones progresaron sin problemas gracias a su apoyo. Después de unos años, mis ingresos superaron lo que solía ganar. En estos días satisfactorios, hubo personas que me causaron problemas, mi suegra y cuñada. Mi cuñada, 4 años mayor que yo y aún soltera, nunca pareció gustarle mucho. Desde que se decidió nuestro matrimonio, mi suegra, a pesar de ser la hija del jefe de la empresa, parecía verme a mí, una mujer trabajadora, como nada más que la hija de una familia rica. Cada vez que visitaba a mis suegros, esperaban a que mi esposo y mi suegro estuvieran ausentes y me hacían comentarios sarcásticos. ¿Puede una niña mimada como tú hacer las tareas del hogar?
El trabajo doméstico es cosa de mujeres. No hagas que David lo haga, madre. Me han enseñado adecuadamente las tareas domésticas mi propia madre, así que no hay problema. Pero también trabajo, así que David y yo nos ayudamos mutuamente en nuestra vida diaria. Está dispuesto a compartir las responsabilidades conmigo. Sin embargo, mi suegra nunca aceptó eso. Mi cuñada expresaba con frecuencia su insatisfacción frente a mí: no puedo creer que una mujer deje que su esposo haga las tareas del hogar. Y después de la muerte de mi suegro, mi relación con mi suegra empeoró aún más. Lo tienes bien, ¿verdad? Viviendo cómodamente solo con el ingreso de David. Yo he tenido que renunciar a tanto desde que mi esposo falleció. ¿Por qué te toca vivir tan bien? Libremente, madre Sandra, como mencioné antes, obtengo ingresos como inversionista. No estoy simplemente relajándome en casa, a pesar de tener menos tiempo libre que cuando trabajaba en un empleo regular. Aún así, sigues diciendo que mientras estás encerrada en casa todo el tiempo, si eres tan independiente, al menos podrías darme algo de dinero. No tienes hijos, así que eres realmente una esposa incapaz, según criticó mi suegra. Después de que falleció mi suegro, mi suegra se obsesionó con el dinero. Malinterpretó mi tendencia a quedarme en casa como desempleo y parecía molesta por mi estabilidad financiera. Sin embargo, no tenía intención de darle dinero. Mi suegra insistía en que podía soportarlo, pero cada vez que visitaba a mis suegros, notaba nuevos artículos de lujo. Incluso si le diera dinero como ella pedía, podía imaginar fácilmente cómo se gastaría. A menudo recibía comentarios sarcásticos al visitar a mis suegros, pero mi esposo parecía ajeno a cómo me trataban su madre y su hermana. Me gustaba su naturaleza confiada, así que le ocultaba los detalles del comportamiento de su madre y su hermana. Sin embargo, una vez le confié a mi madre: ¿por qué no puedo quedar embarazada?, le pregunté. Bueno, quedar embarazada en los 30 no es inusual. A medida que me acercaba a los 35, sentía una vaga sensación de ansiedad. Cada vez que visitaba a mis suegros, mi suegra preguntaba: ¿cuándo tendrás un bebé? Sus palabras llamándome inútil se quedaron conmigo, y lo mencioné inadvertidamente. Sin embargo, mi madre mostró una expresión sorprendida. Yo te tuve a los 35, ¿sabes? No te preocupes, Dios te bendecirá en el momento adecuado, dijo. Mi corazón se sintió más ligero al escuchar las palabras de mi madre, y desde entonces podía recordarme a mí misma que los hijos son una bendición cada vez que mi suegra preguntaba por ellos. Después de estos tumultuosos 5 años, finalmente me había acostumbrado a esta vida. De repente, mi madre falleció a causa de una hemorragia subaracnoidea. Mi madre, que siempre fue alegre y soleada, falleció, y me sumí en un profundo dolor. Incluso mi amable esposo parecía impactado por la muerte de mi madre. Después de vivir juntos durante varios años y la realidad de la muerte de mi madre aún sin hundirse por completo, tuvo lugar el funeral. Muchas personas asistieron al funeral de mi madre, que continuó trabajando en la empresa que mi hermano asumió incluso después de la muerte de mi padre. Entre ellos estaban mi suegra y mi cuñada. Parecía que llegaron cuando mi esposo acababa de alejarse de su asiento. Bueno, somos familia, así que no es necesario. Comenzaron a firmar el libro de condolencias sin flores ni tarjetas de simpatía. Con la falta de condolencias de mi suegra y mi cuñada, solo podía quedarme allí desconcertada. Sin embargo, cuando mi esposo regresó, su actitud cambió. Debes estar pasando por mucho, pero estoy segura de que Sandra está aún más impactada. Por favor, apóyala adecuadamente, dijeron, como si realmente se preocuparan por mí. En ese momento, ya estaba abrumada respondiendo a las palabras de otros dolientes. Después de que concluyó el funeral, mi esposo David y yo regresamos a casa y, cuando estábamos agotados por los días ocupados, sonó el timbre. Mi esposo contestó y allí estaban mi suegra y cuñada. Quizás mi amable esposo pensó que habían venido a reconfortarme, los invitó sin dudarlo a la casa. Mientras mi suegra y cuñada estaban sentadas en la sala de estar, llevaban sonrisas irónicas mientras me miraban, y luego pronunciaron palabras inesperadas: a partir de ahora, esta será mi casa, todos los demás deben irse. Sin embargo, mi suegra no dejó de hablar. Hasta ahora lo pasamos por alto porque su madre estaba aquí,
pero ahora solo está Sandra, que está desempleada y es una hikikomori. Si continúas asociándote con esa mujer, incluso tú caerás en picada. Viviremos aquí juntas, así que rompe con Sandra. ¿Qué estás diciendo, mamá, en un momento como este? ¿Y qué es eso de estar desempleada? Sandra puede que no trabaje fuera, pero he dicho múltiples veces que es una inversionista. Lo estoy diciendo ahora porque es importante. Si las cosas continúan así, terminarás apoyando completamente a Sandra. Hasta ahora, Sandra pudo actuar libremente porque su madre estaba proporcionando ayuda, ¿verdad? Pero ahora que su madre se fue, Sandra dependerá de ti. Mientras mi suegra hablaba, mi cuñada intervino de inmediato. Puedes actuar como si estuvieras trabajando y afirmar ser una inversionista, pero ¿no estás jugando con el comercio de acciones? Puedo imaginar que una mujer como tú no es una esposa adecuada para David. Espera un minuto, ¿por qué estás culpando así a Sandra? Ella se gana la vida, no digas que solo está jugando. David, podrías ser engañado. La madre de Sandra la consintió todos estos años y pudo haberte lavado el cerebro. Sí, es todo porque su madre malcrió a Sandra. Entiendo que estás tratando de protegerla, pero fundamentalmente es su madre la que la crió de esta manera. Eso es un problema, hermana. Mi cuñada y suegra dijeron cosas malas sobre mi madre, y de repente mi enojo se desbordó. Aunque podía tolerar insultos dirigidos hacia mí, jamás permitiría críticas hacia mi madre. Por favor, no insultes a mi madre, expresé con rabia mientras clavaba mi mirada en mi suegra y cuñada. Apuesto a que no te gusta que hablen mal de tu madre. Hasta ahora, ella ha respaldado tu estilo de vida de princesa y te permitió vivir sin trabajar. Ahora que tu madre no está, te enfrentas a la dura realidad, dijo mi suegra con lástima, mirándome como si hubiera ganado algo. Mis puños apretados temblaban de rabia, pero respiré profundamente para calmarme e intenté responder. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, fue David quien habló primero. Por favor, mamá, deja de insultar a Sandra y a su madre. Sandra trabaja diligentemente y no solo se queda en casa. Es una inversora capaz. Tanto tú como yo siempre hemos apoyado los esfuerzos de Sandra. Si piensas que solo está jugando, no lo aceptaré, dijo David, generalmente sereno, elevando la voz con enojo. Mi suegra, mi cuñada y yo nos sorprendimos. Mi suegra parecía incapaz de entender la situación y empezó a defenderse frenéticamente. David, no te pongas tan furioso, pero es cierto que tus ingresos han respaldado tu estilo de vida. Sandra disfrutó de una vida de lujo gracias a la ayuda de su madre, y le compraste este condominio de lujo, ¿verdad, David? Te mereces algo mejor. Si vives con nosotros, me encargaré de todas las tareas domésticas. Una pequeña asignación debería ser suficiente. Y espera, mamá, ¿no sabes? Interrumpiendo a mi suegra, David sonaba alarmado. La cara de mi suegra se retorcía en confusión. ¿Qué quieres decir con «no sabes?», preguntó ella sorprendida por las palabras de David. Este apartamento es de Sandra. ¿No lo compraste tú para ella, David? Cuando dije esto, mi suegra se quedó con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que oía. Este condominio es de Sandra. ¿No lo compraste para ella, David? David replicó, nunca dije que este condominio lo compré yo. Pertenece al padre de Sandra, y ella lo heredó. Además, compartimos los gastos de vida por igual. No sé qué piensas, pero en realidad Sandra gana más que yo. Mi suegra y cuñada exclamaron en estado de shock. No podían haber imaginado que yo ganaba más que él. Mi suegra estaba abrumada por las palabras de David y se quedó en silencio. En cambio, mi cuñada habló, ¿es verdad que, siendo inversora, puedes ganar tanto solo con operaciones personales? Es difícil creer que ganes más que un empleado regular. Podría haber hablado conmigo antes de tomar esta decisión. Pensamos que podríamos vivir aquí, y necesitábamos el dinero. Dejé mi trabajo pensando que David se encargaría de todo, así que no puedo quedarme aquí. Mamá, ¿puedes explicarle a David un poco?
Mi cuñada apeló a mi esposo mientras miraba a su madre atónita, pero mi suegra, aún en estado de shock, parecía incapaz de recuperarse. Al ver esto, mi esposo expresó su enojo. Mi cuñada, sin saber qué hacer, se volvió hacia mí. Sandra, lo siento. Lo siento mucho, dijo ella en silencio, y mi esposo le lanzó una mirada penetrante. Basta de discutir sobre la casa familiar. Puedes usar el dinero que obtuviste al venderla para tu futuro. Por favor, sal de este lugar ahora mismo. Dicho esto, mi esposo escoltó a mi suegra y cuñada fuera de la casa y cerró la puerta. Por un tiempo, pudimos escuchar el timbre, golpes en la puerta y los llantos de mi cuñada, pero eventualmente volvió el silencio. Unos días después, nos enteramos por familiares que mi suegra y cuñada habían conseguido trabajo sin problemas gracias a su condición de inversoras. Además, esperábamos una adición a nuestra familia el próximo año. Acaricié suavemente mi creciente vientre, recordando las palabras de mi madre: Dios lo concederá en el momento adecuado. Reflexionando al respecto, sentí gratitud una vez más mientras pensaba en mi madre.